Muy bien, entonces vamos a empezar la tercera sesión del Seminario Permanente de Migración, en este caso a cargo de la Universidad de La Coruña, y en particular nuestra conferencista va a ser la doctora Antía Pérez Caramé. Les dejo la palabra entonces a la Universidad de La Coruña y particularmente al doctor Diego López de Lara para que presente esta sesión. Bueno, pues buenos días allí, buenas tardes aquí. Gracias por acompañarnos en La Coruña a esta tercera sesión del Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales del ciclo del 2014. Agradecemos la presencia en esta sala, así como las personas que se encuentran en las sedes que nos siguen por videocámaras: el Colegio de Michoacán, el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Sur de California. Bueno, conforme al formato que han seguido estos seminarios, el conferencista tiene 40 minutos para hacer su presentación y luego contaremos aproximadamente con una hora para responder a las preguntas. Y paso ahora a continuación a presentar a la conferencista. Es Antía Pérez Caramé, es doctora en Sociología por esta universidad, por la Universidad de La Coruña. Su tesis doctoral versa sobre el envejecimiento demográfico en Galicia y fue dirigida por el catedrático Antonio Izquierdo Escribano. Obtuvo la calificación de máximo de sobresaliente cum laude por unanimidad. Ella además ha sido premio extraordinario de licenciatura, premio fin de carrera, en fin, tiene un currículum académico muy brillante. Actualmente es profesora contratada doctora en el Departamento de Sociología de la Facultad de Sociología y imparte las asignaturas de Análisis Demográfico y Fuentes de Datos Demográficos en el grado de Sociología de la Facultad y Fuentes de Datos Estadísticos e Indicadores para el Estudio de las Migraciones en el Máster Oficial de Migraciones Internacionales. Sus áreas de investigación preferentes abarcan desde los cuidados y género hasta el envejecimiento demográfico y, como no, las migraciones internacionales. Ha realizado estancias formativas y de investigación en Francia, Alemania y Estados Unidos. Y recientemente y actualmente ha participado o está participando en los siguientes proyectos de investigación. Uno que fue el proyecto y procesos de retorno de los inmigrantes extranjeros en España, de los cuales va a dar hoy en día algunos resultados. Otro que es la reorganización del trabajo familiar de cuidados en un contexto de migración internacional. Y un tercero que lleva por título El pluralismo religioso en Galicia. Perdonar. A ver si puedo seguir hablando. Se me ha ido la voz. No te preocupes, Diego, si quieres puedo ir empezando, que creo que es suficiente presentación en cualquier caso. Sí, bueno, pues... De 2 horas de estar hablando, acabo de perder la voz ahora. Bueno, pues... disculpar la pérdida de voz y damos paso a la profesora Antía Pérez Caramé. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por la presentación, y también quería agradecer al COLEF la generosidad de haberme invitado a participar como conferencista en uno de los seminarios del ciclo 2014 del SEPMIC, y también pues al resto de centros que están participando de la iniciativa, o a las personas que están escuchando la conferencia online. Bueno, pues espero que se escuche bien porque hay ahí cierto ruido de fondo. Pero bueno, voy a seguir con la presentación, si hay algún problema ya me avisarán. Pues voy a pasar a poner la presentación hoy, y en cuanto acabe recuperamos la imagen de sala porque creo que es lo más cómodo para que todo el mundo pueda seguir la presentación. La presentación lleva por títulos Procesos y estrategias de retorno. El caso de los rumanos en España, creo que ya se
Sí. Ya se está viendo, efectivamente. Y como ha comentado el profesor Diego López de Lera, se trata de los primeros resultados de un proyecto de investigación en el que hemos comparado los procesos y las estrategias de retorno que tenían algunas de las comunidades migrantes con mayor presencia en España. Tienen también un pequeño esquema de la presentación, espero que se esté viendo todo bien, pero no voy a detallar mucho, es simplemente para que lo tengan de guía y puedan ir siguiendo la presentación. Perdón, Antía, no estamos ¿Sí? viendo la presentación. ¿Cómo? Que no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? No la llegué a ver. No sé, se hace así, pero no sé cómo. ¿No están viendo la presentación ahora mismo? No, los estamos viendo a ustedes. Ellos no la tienen allí. Por correo electrónico, ¿no? Sí, la envié. Lo tienen ya por email. Pero es que no Acá hay otra en el sur manera. de California sí la estamos viendo. Sí, entonces adelante y la vamos a poner nosotros aquí. ¿Sí? Sí. Bueno, disculpen en cualquier caso el inconveniente. Ayer estuvimos haciendo pruebas y funcionaba, pero bueno, estos son cosas del directo, que se suele decir. En cualquier caso, para ir ganando un poco el tiempo que las cuestiones técnicas nos hacen perder en ocasiones. Como comentaba, la presentación está enmarcada en el proyecto de investigación que se titula Proyecto y procesos de retorno de los inmigrantes extranjeros en España, que ha dirigido el profesor Diego López de Lera. Y en el momento en que planteamos este proyecto se daban una serie de circunstancias o de elementos de contexto que favorecían un cierto renacer del interés académico por los procesos de retorno en España en particular, pero en general en toda la Unión Europea. Evidentemente, el primero de estos factores es el comienzo de la crisis económica y su peculiar impacto en la destrucción de empleo entre los migrantes residentes en España. Ha sido quizás uno de los elementos que más ha favorecido que se comenzara a hablar de la posibilidad de que muchas de las personas que habían perdido su empleo pues se plantearan el retorno como una de las opciones dentro de sus proyectos migratorios. Entre el segundo de los elementos contextuales y también con cierta importancia, por lo menos en el nivel retórico, discursivo, aunque con menor impacto en los flujos, está el desarrollo de políticas incentivadoras o facilitadoras de retorno y, en primer lugar, todas aquellas que derivan de la Directiva Europea de Retorno, la que se ha llamado también Directiva de la Vergüenza, con la creación de un Fondo Europeo para el Retorno en 2008 por parte de la Unión Europea, que ha implicado pues la puesta en común de un gran conjunto de recursos económicos que se disponibilizan para los Estados miembros que quieran diseñar políticas o programas que favorezcan el retorno de migrantes a sus países de origen, en cualquier caso, exclusivamente el retorno de migrantes de terceros países y no de países comunitarios. En España, y en parte alentados por el Fondo Europeo para el Retorno, se han desarrollado estos 3 programas de retorno, en los que no hablaré con mucho detalle porque no afectan a la comunidad rumana, que es en la que me quiero centrar, sino a todos aquellos ciudadanos de terceros países. Y también en ciertos países de origen se han comenzado a implementar programas que faciliten el aterrizaje, por así decirlo, de los migrantes una vez vuelven a sus comunidades. Entre ellos pues destacan sobre todo los programas Bienvenido a Casa de Ecuador y también el Fondo Pucayo, que aunque no es un programa específico de retorno, sí ha favorecido la inversión de remesas por parte de migrantes retornados. Por último, el tercero de los elementos contextuales que favorecen que el retorno sea un tema de auge académico y que haya un renacer de este interés, como comentábamos, es la reducción importante del volumen de remesas que los migrantes residentes en España envían a sus países de origen y un incremento de la concienciación por parte de los gobiernos en origen de la importancia de mantener y fortalecer lazos con sus comunidades migradas en el extranjero. Aquí, pues, entre los casos más reseñables que tengan cierto impacto en relación a la situación migratoria española está, por ejemplo, la creación de un ministerio en Marruecos de relación con las comunidades marroquíes residentes en el extranjero, ¿no? Es decir, un órgano político de tal nivel como es un ministerio, ¿no? Un poco todos estos elementos nos llevaban a pensar no solo que existía un cierto vínculo entre el proceso de crisis económica y el aumento de los flujos de retorno, sino que también, en cierta manera, era necesario estudiar las políticas que favorecían y promovían este retorno.
No me voy a detener mucho en la cuestión metodológica porque ya tienen un poco ahí el detalle, pero sí quería comentarles un poco la principal fuente de datos analizada y un poco cómo se ha desarrollado el proceso de trabajo de campo en España, pero también en los países de origen. Se ha decidido combinar técnicas cuantitativas y cualitativas y, por lo tanto, realizar trabajo de campo en España, pero también en distintos lugares de los principales países de origen seleccionados. Y en cuanto a las técnicas cuantitativas, pues hemos optado por realizar un análisis de los microdatos de la principal fuente que se utiliza en España para analizar los flujos migratorios, que es la estadística de variaciones residenciales, que pasaré a detallar un poco a continuación en qué consiste y cómo registra la emigración de extranjeros y el retorno dentro de esta emigración. Además, contamos también con los datos de las personas beneficiarias de los estamos hoy con la voz de los distintos programas de retorno y también los hemos incorporado al análisis. En cuanto a las técnicas cualitativas, pues hemos realizado entrevistas semiestructuradas tanto con migrantes ya retornados como con potenciales migrantes de retorno y entrevistas a expertos, tanto a representantes de instituciones del gobierno como entidades de la sociedad civil, ONGs y otro tipo de asociaciones encargadas de gestionar estos programas de retorno. Los países que hemos seleccionado para el estudio, aunque yo voy a hablar prácticamente exclusivamente de Rumanía en este caso, han sido 5, 3 países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador y Colombia, un país africano, Marruecos, que es el que emite mayor emigración con destino a España, y Rumanía, que es la principal comunidad de extranjeros actualmente en España, tanto de extranjeros como de nacidos en el extranjero. Nos interesaba tener comunidades de distinto perfil geográfico y también que estuviesen sometidas a un tratamiento político-legal diferenciado para ver en función de eso cómo desarrollaban sus proyectos de retorno. El trabajo de campo en España se desarrolló en 3 comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que son las principales receptoras, también junto con Andalucía y en menor medida Canarias, de inmigración. ¿Y qué sabemos? Es decir, ¿qué nos aporta la principal fuente estadística que tenemos en España para hablar de retorno? Bueno, pues esta fuente estadística, que recibe el nombre de Estadística de Variaciones Residenciales, realmente deriva de los registros municipales de población, que en España se denominan padrones municipales de habitantes, y a partir de las altas y bajas que se producen en ese registro, obtiene información tanto de migraciones interiores dentro de España como migraciones exteriores, en las 2 direcciones, tanto inmigración como emigración. Desde el año 2002, además, incorpora datos de emigración de personas que tienen nacionalidad extranjera. Por lo tanto, podemos estimar tanto flujos de retorno como reemigración o emigración a un tercer país que no coincida ni con el de origen ni con el destino de estas personas extranjeras. Esta información se obtiene a través de 3 vías. Lo comento porque después veremos un poco en el gráfico la magnitud de los flujos en los últimos años y veremos en qué medida estas 3 maneras de medir o de recoger la emigración de extranjeros impactan en la magnitud de ese flujo. La primera es la más obvia, la más directa y la que debería de ser casi exclusivamente que proporcionase los datos de emigración. Son las denominadas bajas voluntarias, por las cuales una persona de nacionalidad extranjera o española incluso, si decide abandonar el país, pues tiene que acudir a un registro municipal de habitantes y notificar que abandona el país y indicar a qué país se dirige a residir. Estas son, digamos, las más directas y las más usuales. Además, hay otros 2 procesos, que son las 2 siguientes categorías que tenemos ahí, que se implementaron en distintos momentos con el objetivo de depurar la información estadística que presentaba la estadística de variaciones residenciales y ofrecer una medida más adecuada y realista, más veraz, definitivamente, a las cifras de emigración. Estas son, por una parte, las emigraciones a un país desconocido. Esto suena así muy raro, pero realmente se llaman bajas por inclusión indebida, que se deben a operaciones de limpieza y de contraste que efectúan los registros municipales de población, por los cuales se dan cuenta que una persona ya no está residiendo allí, la dan de baja y esa baja es contabilizada como una emigración al extranjero a un destino que se desconoce. Y en segundo lugar tenemos las bajas por caducidad, que se incorporan en el año 2006 a esta fuente de estadística y que afectan exclusivamente a las personas no comunitarias, por lo tanto de terceros países, que carezcan de permiso de residencia permanente. Estas personas, si no renuevan
cada 2 años su inscripción en el registro de población son dadas de baja, se considera que caduca su inscripción y estas bajas son contabilizadas como emigraciones al extranjero, de las que también se desconoce el destino de esta emigración, el país de destino de esta emigración. Bueno, con independencia de la consideración que podamos tener sobre estos 2 últimos procesos de depuración, de limpieza y su correspondencia o no al 100% como procesos de migración, si los tenemos en cuenta en su conjunto, podemos concluir que en el periodo que va de 2007 a 2012, pues más de 1 millón, tenemos ahí la cifra, 1.226.000 personas abandonaron España, de las cuales el 97%, es decir, la práctica totalidad, eran extranjeras y únicamente un 3% tenían nacionalidad española. Para que tengamos una idea relativa de lo que representa este flujo de salida del país, aproximadamente supone 1/3 del flujo de inmigración acumulado que España recibió entre los años 2004 y 2008. Además, por la coincidencia entre el país de nacimiento de las personas que se van, que abandonan España, y el país al que se dirigen, podemos decir que el 85% de esta emigración de extranjeros es de retorno, porque coincide el país de nacimiento con el país al que dicen que se dirigen una vez abandonan España. En el siguiente gráfico pueden ver un poco pues, cómo se han ido desarrollando estos 3 flujos y ver cuánto representa cada uno de ellos a la magnitud total del proceso de retorno. Como vemos, las bajas, digamos, voluntarias o puras, aquellas que sí que deberían de constituir la emigración y el retorno de extranjeros, representan exclusivamente un 25% en el último año para el que tenemos datos del total del flujo, y son las bajas por caducidad o las de inclusión indebida, las emigraciones con país desconocido, las que están aportando una mayor magnitud. Por lo tanto, aunque sabemos que tenemos tendencia a infraestimar el flujo de emigración, también es cierto que estos procesos de depuración están contribuyendo en cierta manera a inflar esta magnitud. Con todo, las bajas por caducidad se nos están agotando, por hablar así de una manera quizás un poco simplista, y es probable que este flujo que estamos estimando de retorno en breve pues alcance una cierta estabilidad y no siga aumentando como en los últimos años, como consecuencia del propio proceso de la fuente estadística antes que de la realidad de los flujos. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que sabemos por el momento. ¿Y qué otra información podemos obtener en torno al perfil de los migrantes que están retornando a partir de España? Bueno, pues las principales comunidades que participan en ese proceso de retorno nos indican que predominan los países latinoamericanos. Aproximadamente un 40% del flujo de retorno está protagonizado por personas que dicen dirigirse a América Latina, y dentro del continente predominan ecuatorianos, colombianos y bolivianos, que como probablemente sepan son comunidades con un peso bastante importante dentro de la población, tanto extranjera como nacida en el extranjero, que reside en España. El retorno de personas nacidas en algún país de la Unión Europea está pues, prácticamente monopolizado por la comunidad rumana, que es de la que les hablaré a continuación, y la migración de retorno a países africanos es escasa y protagonizada por la comunidad marroquí, que como saben es la más importante dentro de este continente. Una cuestión realmente interesante es el índice de masculinidad de estos flujos de retorno, pues por lo que sabemos la migración de retorno está muy masculinizada. Desde el año 2004, que la estadística está relativamente estable, el índice de masculinidad se sitúa en torno al 140%, es decir, están retornando 140 hombres por cada 100 mujeres. Teniendo en cuenta que tenemos un stock de población, tanto extranjera como nacida en el extranjero, relativamente equilibrado por sexos, estamos comprobando cómo el retorno es un fenómeno bastante masculinizado. En cuanto a la distribución por edad, aproximadamente la mitad de las personas que retornan tienen entre 25 y 44 años, por lo tanto, edades activas relativamente jóvenes. Y si comparamos la edad media del flujo de inmigración con la edad media del flujo de retorno del año 2011, vemos cómo la edad media del flujo de retorno es casi 3 años superior a la del flujo de inmigración. Por lo tanto, podemos intuir que se trata de personas que, en cierto modo, tienen una cierta permanencia en el país, aunque evidentemente esto no es un análisis longitudinal, ¿no? Si consideramos la participación de las personas menores para poder intuir si se trata de un proceso o un proyecto de retorno familiar, del flujo de retorno
del último año para el que disponemos de información, únicamente el 11% de las personas retornadas tenía menos de 16 años, por lo que la participación de menores es, en cualquier caso, bastante escasa. Este primer análisis de la principal fuente estadística que tenemos un poco para intentar entender la magnitud, la dirección y las características del flujo de retorno nos permite llegar a unas ciertas impresiones muy generalistas que intentaré contrastar a través del caso rumano en qué medida se corresponden con la realidad. A partir del gráfico parece obvio que el aumento que sufre el flujo de retorno a raíz de la entrada en una situación de crisis económica con la consecuente destrucción de empleo, especialmente cebándose entre la población migrante, parece que hubiera ahí un cierto lazo, una cierta vinculación. Y al mismo tiempo tenemos una elevada participación masculina en el retorno y una escasa presencia de menores, lo cual nos remite en cierta manera a cuestionar el carácter familiar o no, en este caso más bien no familiar, del proyecto de retorno y su condición estratégica, es decir, el retorno como una herramienta que tienen las familias a su disposición para sortear un poco las consecuencias de la crisis, para que retorne un único miembro de la familia, que es la persona que perdió el empleo. Recordemos que fueron muchos más hombres migrantes al comienzo de la crisis los que perdieron el empleo por las circunstancias del trabajo en el sector de la construcción. Por lo tanto, podríamos intentar intuir que hubiese un proceso de selección en el retorno dentro de la familia. En ese sentido, parece que hay dos perspectivas teóricas que no tienen mucho que ver entre sí, pero que nos podrían permitir corroborar estas primeras impresiones, aunque luego veremos que esto es muy matizable, por eso quería ponerlas aquí y después cuestionarlas. Según la perspectiva neoclásica, la que básicamente conocemos, la migración tiene un carácter permanente, por lo tanto el retorno sería un fracaso. Esto nos permitiría explicar que aumenten los flujos del retorno con la crisis, ¿no? Se trata de aquellas personas que pierden el empleo, que están en una situación precaria y por lo tanto vuelven, ¿no? Sin embargo, el segundo de los elementos que hemos planteado, el carácter posiblemente estratégico del proceso de retorno, que se ve un poco indicado por el protagonismo masculino y la escasa presencia de menores en el flujo, nos podría llevar más a plantearnos un retorno, más que un retorno, una migración circular y un retorno puntual como manera de maximizar los recursos del hogar y, por lo tanto, pues de nuevo como una herramienta estratégica, ¿no? Algo que encajaría un poco más dentro de la perspectiva del transnacionalismo. Vamos a ver entonces si distintos elementos del proyecto de retorno de la migración rumana nos permiten un poco corroborar este primer análisis o nos abren más preguntas. ¿Qué sabemos entonces sobre el retorno de rumanos? Pues si cogemos las dos principales categorías que tenemos dentro de la estadística de variaciones residenciales, que son las bajas por inclusión indebida y el retorno propiamente dicho, es decir, las bajas voluntarias, pues nos encontramos con que, aunque aumenta entre 2005 y 2008, después se mantiene relativamente estable en una media anual de 5.000 personas al año que vuelven de España a Rumanía. Y lo que está aumentando muchísimo desde el año 2008 son las bajas por inclusión indebida, es decir, todos aquellos procesos de depuración que llevan a cabo los registros a nivel municipal por el cual constatan que una persona ya no reside allí, por lo tanto la dan de baja. Además, en Rumanía se han llevado a cabo dos estudios de carácter quizás más bien un poco descriptivo. El primero de ellos realizado por la Fundación George Soros y el segundo por la Fundación Friedrich Ebert, que nos permiten tener un pequeño perfil de los migrantes que están retornando de España a Rumanía. En primer lugar, y esto no son datos de ese estudio, sino del Banco Nacional de Rumanía, se constata un importante descenso en el volumen de remesas, de 1.724 millones de euros en el tercer trimestre de 2008 a 1.000 millones menos en el primer trimestre de 2011, lo cual es un descenso considerable teniendo en cuenta que estos son exclusivamente aquellas remesas que se envían por canales, digamos, formales. Al mismo tiempo, estos dos estudios que he mencionado nos indican que casi un tercio de los retornados únicamente tiene a sus padres en origen. Por lo tanto, se trata de familias que han reagrupado, digamos, la familia nuclear al país de destino, en este caso España. Además, la encuesta que realizó la Fundación Friedrich Ebert concluyó que los retornados tenían en destino, en España, una red menos densa de contactos
y más centrada en el trabajo frente a los que permanecen en España. Por lo tanto, que tendrían, podríamos decir así, menos capital social. Al mismo tiempo, en una pregunta de respuesta múltiple que formularon en cuanto a las motivaciones para retornar, pues 3/4 de los migrantes indicaban que el principal motivo de retorno era la familia. Algo que choca si vemos que el retorno se concentra, por los datos que poseemos, en los años de crisis. Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con estas motivaciones o decisiones para el retorno. En cuanto al carácter permanente o temporal del retorno, pues solo un 22% de los retornados se planeaban quedar para siempre en Rumanía en el momento en que tomaron la decisión de retornar, y prácticamente el 80% quería volver a trabajar en el extranjero. Pero como vemos en la propia presentación, España, que era uno de los países preferentes junto con Italia en la emigración rumana, pasó a ocupar una posición pues bastante más discreta en las posibles elecciones de los rumanos. Por lo tanto, podría ser un retorno de descanso, de ganar fuerzas y emprender una reemigración, pero ya a otro país que tuviese unas perspectivas laborales quizás más adecuadas. En cuanto al envío de remesas, está el famoso debate si retornan los que no conseguían enviar remesas o aquellos que enviaban muchas remesas. Pues lo que pasa en el caso de los rumanos, según los estudios realizados, es que 1/3 de los retornados sí enviaba remesas con mucha frecuencia y casi 1/4 no enviaba remesas nunca. Por lo tanto, tenemos los dos extremos de la distribución, tanto aquellos que sí que conseguían mantener un flujo relativamente constante de remesas como aquellos que realmente pues no se lo podían permitir. Vamos a ver entonces estas tres cuestiones, tanto la cuestión del proceso de toma de decisión como la cuestión de las remesas y, por último, el carácter temporal o permanente de ese proceso de retorno, en contraste con el trabajo de campo a través de entrevistas semiestructuradas que hemos realizado. En cuanto a los procesos de toma de decisión y las motivaciones que los migrantes ofrecen para explicar por qué han tomado la decisión de retornar, sí aparece desde luego la pérdida de trabajo como detonante del proceso de toma de decisión, como un momento en el que se replantean el proyecto migratorio que han desarrollado hasta la actualidad y la posibilidad de realizar otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, la pérdida de trabajo sí que aparece desde luego en el trabajo de campo cualitativo. También aparece el deseo de invertir un volumen de ahorros que han ido consiguiendo a lo largo del proceso migratorio, con independencia de que haya o no pérdida de trabajo. Y un tercer elemento que en ocasiones no se suele considerar y que aparece con mucha frecuencia en el discurso, especialmente de las mujeres rumanas retornadas, es la imposibilidad de mantener el sistema de cuidados tal y como lo tenían en el momento de emigrar, bien sea de hijos o bien sea de padres. Tenemos ahí unos extractos de entrevistas que los he puesto quizás con un carácter un poco impresionista, aunque no han sido utilizados así en el análisis, para que nos hagamos una idea de lo que quiero decir con esto de que el sistema de cuidados que se estableció al emigrar entra en crisis y ayuda o favorece una decisión hacia el retorno. Pues tenemos aquí el caso de Gabriela, que se muere su suegro, y la madre de su marido, su suegra, se queda sola y entonces hace una cierta presión a la pareja para que retornen, y ese, junto con la pérdida de empleo de su marido, es uno de los principales elementos que motiva su toma de decisión. En el caso de Mónica, tenía unos problemas bastante considerables de conciliación de empleo y de los cuidados de su hija, porque su marido trabajaba en España pero fuera de donde ellos residían. Por lo tanto, esa imposibilidad fue uno de los motivos que la llevó a volverse a Rumanía junto con su marido. Y en último de los casos, Daniela, su madre se enfermó, y ese también fue el principal motivo, junto con la pérdida de empleo de su marido, para tomar la decisión a retornar. Por lo tanto, creo que cuando los migrantes mencionan en una encuesta que la familia es el principal motivo, creo que tenemos que ver un poco más allá, que evidentemente también está la pérdida del empleo, la llegada a situaciones más precarias en la vida, pero que forma parte de toda una serie de elementos del sistema de cuidados que también favorecen o no la decisión de quedarse o de marchar. En cuanto a la inversión de remesas, algunos de los inmigrantes retornados a Rumanía estaban bien empezando a abrir su negocio, bien
pues planteándose la idea de qué negocio podían establecer, pero muchos de ellos pues habían invertido sus ahorros en España en construir una casa, un elemento que habitualmente en los trabajos sobre retorno se suele considerar de una manera quizás un poco despectiva, suele analizar bajo la perspectiva de que es un consumo ostentoso o que es un recurso improductivo. Sin embargo, las experiencias de los entrevistados permiten matizar un poco el carácter improductivo de esta inversión. Por una parte tenemos el discurso de un entrevistado que todavía estaba viviendo en Madrid y que no entiende cómo los migrantes que retornan o que van poco a poco invirtiendo en su comunidad están construyendo esas tremendas casas que en ocasiones no van a servirle mucho, pero también tenemos casos, por ejemplo el de Bogdan y Nicolae, que montaron un negocio de construcción en un pequeño pueblo de Rumanía y que se han especializado en construir casas para emigrantes, porque saben cómo las quieren, porque quieren reproducir la estética, los gustos o ciertos elementos de la casa tal y como se tienen en España o en Italia, y por lo tanto ellos, que tienen una experiencia de trabajo en la construcción en España importante, pues se han especializado en ese nicho y realmente les va muy bien. Y tienen una casa pues en Rumanía, que yo he visto, pues bastante grande y bastante ostentosa, que realmente para ellos es como un escaparate, como una vitrina de su negocio, ¿no? Y entonces sus clientes les dicen que la quieren como la suya, que quieren baños españoles y tienen muchos encargos de migrantes, por lo tanto es un negocio exitoso y esa casa no es una inversión completamente improductiva. Por otra parte, también para parejas de jóvenes retornados, el disponer de una casa también supone una cierta afirmación de independencia y de nuevos valores familiares, especialmente en áreas rurales, en que era muy frecuente, una vez se casaban las parejas jóvenes, pues ir a vivir a la familia de los suegros de uno u otro. Por lo tanto, también es, digamos, una especie de afirmación de una cierta transición en los valores familiares. Al mismo tiempo, y quizás desde la perspectiva de la sociedad de origen, tener una buena casa o un buen coche permiten una ubicación muy rápida en la escala de estratificación social por parte de la sociedad de origen, que no tiene elementos para valorar qué tal le ha ido esa persona durante la emigración, pero si tiene una buena casa o un buen coche, pues ya tiene un elemento para poder ubicar a esa persona en algún determinado lugar en la estructura social, ¿no? Y el último de los elementos que quería presentar aquí es en cuanto al carácter definitivo o al carácter permanente o temporal del proceso de retorno. Uno de los mayores expertos en migraciones rumanas hacia España, Dumitru Sandu, que es un investigador de la Universidad de Bucarest, habla de los migrantes rumanos como los ojeadores permanentes, como aquellos migrantes que están siempre echando un vistazo a cómo están las cosas aquí y allá para ver dónde les conviene más estar en un momento u otro, ¿no? Y sí hemos un poco confirmado que sí son ojeadores permanentes, porque existe un interés muy importante por mantener vivos todo tipo de contactos en España y especialmente aquellos que tienen una relación con el mundo del trabajo, tanto con ex compañeros del trabajo como con el ex jefe. De hecho, un indicador que se utiliza en la sociedad de origen es el hecho de conservar muchos contactos con la sociedad de destino, ¿no? Allí te hablan, no le fue bien, que dejó pocos amigos allá, o todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues un entrevistado nos comenta, dejé espacio para un buenos días, esto es importante, ¿sabes? Al mismo tiempo hay mecanismos que facilitan este proceso de evaluación constante y de poder calibrar cómo están las circunstancias económicas y laborales en uno y en otro sitio, pues como por ejemplo la necesidad de renovar la inscripción para la prestación de desempleo que algunos migrantes rumanos cobran del sistema de desempleo español, y entonces cada 3 meses los fuerza a viajar a España para renovar esa inscripción en el sistema de desempleo, ¿no? Entonces, a través de esos viajes que realizan cada 3 meses, se van enterando de más o menos cómo van las cuestiones. Y unas pequeñas conclusiones que son más que conclusiones, preguntas abiertas. En primer lugar, en relación a los datos que he presentado en un primer momento, el volumen de retorno que España registra a través de sus fuentes estadísticas encaja aproximadamente con el patrón que en 2008 definió la OCDE para los países europeos, es decir, entre un 40 y un 60% de la inmigración recibida está retornando.
No obstante, considero que es necesario ampliar un poco el marco temporal de análisis, aunque nuestras fuentes no nos lo permiten mucho, e ir más allá del periodo exclusivamente centrado en la crisis económica. También creo que es necesario ir más allá del retornado como Homo economicus, que esto ya es un tema bastante manido quizás en otros aspectos del proyecto migratorio, pero no tanto en la literatura sobre el retorno, para poder incorporar cuestiones relacionadas con la conciliación y los trabajos de cuidado en las familias transnacionales y su impacto en las estrategias migratorias de retorno o de otro tipo. Por otra parte, estos patrones de circularidad permanente o sostenida en el tiempo que hemos visto que algunos rumanos quieren mantener o se esfuerzan por mantener, realmente están segmentados socialmente, porque exigen disponer de un alto capital social, vamos a decirlo así, exigen invertir en prácticas transnacionales, es decir, tener el suficiente dinero como para poder seguir realizando esos viajes, y evidentemente benefician más a quien mantiene esos contactos, a quien ha tenido más y a quien ha ganado más capital social en el proyecto migratorio. Por lo tanto, la circularidad también está segmentada socialmente y no es accesible a todos los migrantes. Puede ser que aquellos que tengan un proyecto más definitivo de retorno sea precisamente porque no puedan ser migrantes circulares. Y por último, la necesidad de repensar la cuestión de la inversión de las remesas, especialmente en lo que se refiere a la casa como elemento improductivo, y su vinculación con los procesos de cambio en la estructura social de los países de origen. Y esto es más o menos todo lo que tenía preparado para la presentación. Estaré encantada de responder a las preguntas y muchas gracias. Bueno, pues a continuación se irá dando la palabra a sede por sede para que formulen las preguntas necesarias para cada uno de los aspectos que hemos tomado. Primero, el Colegio de Michoacán. ¿Me oyen? Perdón, sí, nada más una pregunta. Soy Guillermo Fernández Ruiz desde el Colegio de Michoacán. El patrón circulatorio que nos refiere y el asunto del prestigio a través de las remesas y la inversión al retorno, en su estudio veo que está hecho hasta el 2011 y me parece que a lo mejor sí es pertinente para ese tiempo, pero no sé si ahora lo sea, porque el contexto económico actual de Europa, de crisis y de salida de la recesión, no creo que permita la acumulación de capital suficiente como para esa compra de prestigio e inversión al retorno. Y me gustaría que me dijera si esto es así o si permanece esa inversión al retorno en el contexto económico actual. Gracias. ¿Contestas una? ¿Contestamos una a una? Sí, contestamos una a una entonces. Bueno, pues gracias por su pregunta. El trabajo de campo se ha realizado en el año 2011, por lo tanto no tengo información ni evidencias para intuir lo que haya podido pasar en estos prácticamente 2 o 3 últimos años, pero sí es cierto que evidentemente el contexto de crisis no favorece que esa circularidad se instale de manera permanente, porque las circunstancias van a peor en los países de destino y quizás les hace plantear más una reemigración, es decir, volver a considerar Italia o Alemania, país con el que algunos tienen contactos por procesos migratorios anteriores. Y luego hay otro elemento en el caso de los rumanos que es muy importante, que es la activación, digamos, cuando conviene, de una cláusula que permite exigirles permiso de empleo para poder trabajar en algún Estado miembro de la Unión Europea, que se ha vuelto a activar recientemente. Por lo tanto, ahora necesitan tener un permiso de trabajo para poder trabajar en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Y es una circunstancia que ha reactivado España por la situación de desempleo y que ahora mismo evidentemente podría limitar ese patrón de circularidad entre España y Rumanía, por lo menos por cauces legales en el empleo, regulares en el empleo. Muy bien, muchas gracias. Gracias al Colegio de Michoacán. En el Colegio de la Frontera Norte. ¿Hay preguntas? Sí, adelante, José.
Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, mi pregunta es un poco más en términos metodológicos. Ustedes hablan mucho de la migración circular y veo que las entrevistas en algunos casos son, los entrevistan en Madrid o en Barcelona. Entonces, digamos, ¿cómo definieron a los retornados operativamente y qué tanto incide la temporalidad de que hayan estado en Rumanía? ¿Cómo fue la definición operativa de migrante, de retornado, para hacer las entrevistas? A ver, sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, Laura Velasco. Sí, buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Laura Velasco. A mí me gustaría, no sé, es algo un poco más allá de la presentación, pero me viene a las dudas qué tanto afecta a los patrones que encuentras por país o por regiones, y es la migración indocumentada. Es decir, estos retornados son retornados voluntarios que pueden ser registrados en todas las fuentes que tú estás trabajando, pero en las familias hay mezclas de condición de documentados o indocumentados. Entonces, el que haya, no sé cómo es, seguramente no es el objeto del estudio, pero una vez que entras al nivel de la familia encuentras esa complejidad, y no sé qué tanto eso esté afectando el que tengamos más patrones de retorno voluntario en algunas regiones que en otras. Yo pensaría, por ejemplo, en África, si no tienes una migración indocumentada mucho más alta, y entonces tus retornos voluntarios de registro son más bajos. No sé, es una pregunta de bote. Gracias. A ver, por parte mía también tendría dos pequeñas preguntas. Una tiene que ver si podrías profundizar en el concepto de circularidad segmentada. Exactamente a qué te refieres con eso. Bueno, la otra es que me impresiona muchísimo la proporción de retorno que se estima puede darse en esta coyuntura de 40-60%, porque en nuestra región desde luego nunca hablamos de esas proporciones de retorno. Tengo la impresión de que esto está relacionado con la juventud de la inmigración en España. Es decir, España no era tradicionalmente un país de inmigración, por lo que sé. Y en tal sentido, aunque ustedes están estimando que son migrantes los que retornan, que ya estaban relativamente arraigados, de todas formas estamos hablando evidentemente de una primera generación de migrantes y de una migración relativamente reciente. Pero bueno, esto sería un poco como mi pregunta o mi comentario. ¿No hay más preguntas aquí en el colegio? Eso sería entonces, Antía. Muchas gracias por la presentación interesantísima. Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar ir respondiendo a todo por orden. La primera pregunta, un poco cómo hemos operacionalizado el concepto de migrante de retorno para llevar a cabo el trabajo de campo. Pues básicamente lo que hemos preguntado es si la intención de permanecer en el país de origen era por lo menos de un año. A partir de ahí, digamos que si eran considerados como migrantes de retorno. Bien, es cierto que nos podían decir que su intención era de un año y después, porque yo en algún caso he mantenido algún contacto con alguno de ellos, a los 5 meses se han ido, pero bueno, por lo menos inicialmente mostraban esa intención de permanecer durante por lo menos un año en el país de origen. En cuanto a la segunda de las preguntas, un poco la incidencia del carácter documentado e indocumentado en los flujos, realmente la estadística de variaciones residenciales recoge la emigración y el retorno de personas tanto, vamos a decirlo así, con papeles como sin papeles. Cualquier persona en España, con independencia de que tenga un permiso de residencia o no, puede estar registrada en el padrón municipal, en los registros de población, con independencia de su estatus legal. Y por lo tanto puede darse de baja diciendo que emigra. O sea que, en principio,
recoge las dos categorías o los dos tipos de migrantes. Lo que pasa es que no lo podemos discernir y separar y decir que tantos de los que retornan son documentados y tantos indocumentados, pero sí son contabilizados en el flujo. De hecho, yo creo que el número o el flujo de retornados marroquíes es tan bajo porque realmente para ellos el viaje a Marruecos no es costoso, se pueden permitir circular entre Marruecos y España con mucha más frecuencia, y si se dan de baja en el padrón, pues podrían, en el momento en que les toque renovar su permiso de residencia, pues no recibir los papeles y por lo tanto no poder renovarlos. Es decir, continuar empadronado o registrado en el registro de población les permite renovar su permiso cuando corresponda y decir seguir teniendo un vínculo legal, si es que lo tienen, con España. Por lo tanto, creo que deberían de ser razones... A pesar de haber retornado. Sí, a pesar de haber retornado, de haber estado 4 meses en Marruecos, pero siguen registrados en España porque así no pierden su permiso de residencia. En el caso de migrantes latinoamericanos la cuestión es más complicada, los viajes son más caros, el proyecto de retorno implica muchos más recursos y por lo tanto, pues claro, ahí las bajas en el padrón y por lo tanto en la estadística de evaluaciones residenciales pueden aumentar. La tercera de las preguntas era en relación al concepto de circularidad segmentada. La verdad es que no lo cito porque no me lo he inventado, sinceramente. La verdad, lo único que sí, o sea, no es un concepto de nadie, simplemente lo único que he dicho es que considero que la circularidad depende del capital que uno posee, es decir, que no todos los migrantes pueden acceder a realizar migraciones circulares entre un punto y otro, porque exige tener capital social. Exige tener contactos, exige poder cultivarlos, poder seguir llamando, poder seguir viajando. Por eso está segmentada socialmente, porque las personas, los migrantes, tienen un acceso diferenciado, desigual, a los recursos que les permiten esa circularidad. Por eso he denominado circularidad segmentada, pero realmente no sé si existe algún concepto parecido, pero bueno, me lo he inventado, la verdad. Y en cuanto a la proporción de retornados, un poco a que era muy elevada, entre un 40 y un 60% del flujo. La verdad es que es un estudio que hizo la OCDE con estimaciones para el conjunto de los países de la Unión Europea que son receptores de inmigración, tanto los tradicionales, Alemania o Francia, como los nuevos o relativamente nuevos del sur de Europa, y más o menos la proporción pues estaba en ese abanico de entre un 40 y un 60%, que con los datos españoles y teniendo en cuenta todos los matices que se pueden hacer a esta fuente estadística, más o menos se cumple. Realmente tampoco considero que sea... En Estados Unidos, me está comentando aquí Diego, que esta estimación de la OCDE era de un tercio. Era menor que la que se hacía para Europa, que era entre un 40 y un 60. En Estados Unidos era de un tercio del flujo de inmigración recibido, pero en cualquier caso hablamos de una inmigración elevada. Sí coincido en que la juventud del proceso y de los proyectos migratorios que pueden tener las personas sentadas en España puede ser un factor explicativo, ¿no? Sabemos que históricamente en el momento en que empieza un proceso migratorio también hay un flujo, un contraflujo de emigración o de reemigración y de retorno de personas que no les ha ido bien o que no han acertado, digamos, en su decisión, ¿no? Así que eso también puede estar influyendo, ¿no? Y no sé, creo que más o menos era todo. No sé si me he dejado alguna pregunta, pero creo que no. Muchas gracias. ¿Algo más desde el Colegio de la Frontera Norte? No, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Ahora pasamos al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Mucha información, ¿no? Sobre una comunidad de la que al menos yo conozco muy poco. Y relacionado con esa ignorancia sobre cómo es la migración de rumanos hacia España, yo te pediría que si puedes abundar un poco más en la manera como tú explicas o tratas de comprender el protagonismo masculino en el caso del retorno. ¿Cómo es la migración de rumanos? ¿Cuál es la composición por sexo? ¿Cómo has visto que se hace este plan estratégico dentro de su proyecto migratorio?
y por qué esa predominancia tan grande de hombres en el retorno puede explicarse de la forma como dices, ¿no? Es una herramienta estratégica en manos del proyecto migratorio familiar con el objetivo de capear consecuencias de la crisis. Si puedes abundar un poco más en esta explicación, es la única pregunta que tenemos acá en el CIESAS. Gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta. Realmente creo que es una cuestión interesante y también tengo la pequeña impresión de que, como las estadísticas siempre muestran los procesos quizás como con 2 o 3 años de retraso, tengo la impresión que en los siguientes 4 o 5 años el índice de masculinidad del flujo se va a ir matizando. Al menos esa es mi intuición. En cualquier caso, la comunidad rumana en España, que es la principal comunidad extranjera o de nacidos en el extranjero, está en torno a 900.000 personas o 1 millón, si hablamos de nacidos en el extranjero, tiene una composición por sexo relativamente equilibrada en su stock, debe estar en torno a 52% hombres, 48% mujeres, o sea que no es una diferencia significativa, y sin embargo también en los flujos de retorno, al igual que en general, existe un predominio de los hombres a la hora de emigrar. Yo creo que la principal explicación es más o menos la que he ofrecido, ¿no? La idea de que si las mujeres, en la medida en que mantienen su trabajo y en la medida en que no hay problemas en el sistema de cuidados, en que se pueden quedar con los hijos en España o garantizar, si sus hijos están en Rumanía, que sean cuidados o que los padres de unos y otros no tengan problemas de ser atendidos si necesitan ser atendidos, las mujeres permanecen en España y los hombres van a tantear, a realizar una pequeña inversión, a empezar ese pequeño proyecto de negocio que ya tenían en mente desde hace unos años, a tantear. Y que eso está explicando también un poco esa cuestión. Por otra parte, y esto quizás ya es un comentario quizás un poco más anecdótico, muchas de las mujeres rumanas entrevistadas hablaban de la poca paciencia que tenían sus maridos, que en cuanto perdían el empleo, yo me voy, yo en España no aguanto, quiero volver. Y si bien es cierto que las trayectorias laborales masculinas en general suelen ser trayectorias más estables, por lo tanto están menos acostumbrados a altos y bajos y a parones. Las mujeres estamos más acostumbradas a tener distintos parones en nuestras trayectorias laborales, por lo tanto eso también puede influir en que pues, si de repente se ven sin empleo y piensan que esa situación pues, va a ser así durante un cierto tiempo, pues que tomen una decisión quizás más rápida, más premeditada de la que lo tomen las mujeres. Pero bueno, eso es lo que tengo que comentar. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Continuamos con el Colegio de la Frontera Sur. Hola. Gracias, aquí en Tapachula, perdón, en San Cristóbal. Bueno, pues a mí también me parece muy interesante la presentación, muchas gracias. En realidad tiene mucha información que es pertinente para lo que trabajamos. Por un lado, te quería comentar lo de la circularidad como un elemento importante, pero quizás has hablado más de la circularidad física. ¿Qué pasa ahora con el uso de los TICs? ¿Esto se puede evidenciar un poco? ¿Esa circularidad se puede mantener, sobre todo para los que no se pueden mover físicamente? Los que sí lo tienen que hacer, que definitivamente entre ellos una parte son los que viajan por subsidio de desempleo. Me parece que sería, te quiero hacer la pregunta si encontraste algo ahí. De ahí me surge otra pregunta, sobre todo para el caso de la gente que va por subsidio de desempleo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener dicho seguro, subsidio? Sobre todo pensando en la pregunta de Laura con relación al tema de los documentos. Otro tema tiene que ver con el perfil de los retornados. En tu análisis hiciste te pregunto, ¿hiciste un análisis por cohorte? Como demógrafa supongo que sí, porque cuando uno es migrante el tiempo adelgaza un poco el contacto. Claro, eso depende de muchas circunstancias, que tanto lo ata a uno el origen, como cuando si uno tiene hijos y los deja al cuidado de otros, ¿no? Y aquí ya finalmente comentar algo que te preguntó, o más bien hacer una pregunta muy relacionada con lo que te preguntó Patricia Zamudio. En los estudios que se han hecho en México sobre la migración a Estados Unidos, se ha encontrado un patrón de circularidad mayor en los hombres, ¿sí?
Claro, pero en eso incide el efecto de no contar con documentos también. Tú nos has hablado fundamentalmente como de una migración documentada, esa es mi impresión. Las mujeres se arriesgan menos justamente porque enfrentan una serie de peligros y de riesgos en el camino y establecen estrategias diferentes a lo que tú has hablado más recientemente sobre las trayectorias laborales. ¿Cómo sería el caso de las rumanas? ¿Cuáles son esas expectativas respecto a su migración a España? ¿Lo hacen pensando, como lo hacen algunas mexicanas, voy por un tiempo y me regreso y ya consigo el dinero que requiero para un proyecto específico, como construir la casa, o darle educación a sus hijos, o llevar a los hijos a atenderlos por cuestiones de salud? Pero también al mismo tiempo, ¿cuáles son las expectativas de los hombres? Ya de alguna manera lo mencionaste, pero claro, vuelvo e insisto, estamos hablando de personas que se pueden mover en un entorno donde aparentemente no tienen problemas con sus documentos. Gracias, cambio. ¿Listo? Mira, unos requisitos. Sí. Vale, pues, Antía, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, muchas preguntas muy interesantes, sobre todo la última reflexión, la verdad es que me viene muy bien y es muy interesante. En primer lugar, en relación a la posibilidad de establecer lazos transnacionales y a mantenerlos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, sí, es decir, obviamente, y muchos de ellos, desde luego, seguían manteniendo contactos con amigos y con compañeros en España a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero hasta en eso el acceso es desigual. Es decir, no en todos los sitios disponen de conexión a Internet, no todo el mundo se mueve muy bien en los ordenadores, especialmente pues algunos que tenían una cierta edad y que habían trabajado en el sector de la construcción y pues, digamos de baja cualificación, por así decirlo. Por lo tanto, también en esa cuestión hay un acceso desigual a poder mantener esos lazos transnacionales, aunque realmente, evidentemente, es mucho más fácil. En cuanto al subsidio de desempleo, en el caso de los migrantes rumanos, pues si han trabajado de manera regular en España durante un cierto periodo de tiempo, pues después tienen derecho a cobrar mensualmente en función tanto de lo que se hubiese cotizado a la Seguridad Social como del tiempo que han estado trabajando, a cobrar un subsidio de desempleo. Teóricamente y legalmente, las personas que están cobrando un subsidio de desempleo, salvo que estén acogidas a un programa de retorno particular, si no tienen que estar residiendo en España. Los rumanos muchas veces lo que hacen es estar cobrándolo, como cada 3 meses tienes que certificar que sigues residiendo en España, pues se vuelven cada 3 meses, firman conforme siguen viviendo en España, aunque estén en Rumanía, y se vuelven a Rumanía. Es decir, este patrón sí que lo hemos observado en muchas ocasiones, ¿no? A pesar de que evidentemente es requisito. En el caso de las personas que no son de ningún país comunitario, los requisitos para poder cobrar la prestación de desempleo y sobre todo poder trasladarla a través de algún programa de retorno a un país de origen es que España tenga firmado algún tipo de convenio bilateral en materia de seguridad social, evidentemente estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo y estar legalmente en situación de desempleo y comprometerse a retornar al país de origen un máximo de 30 días naturales. Esto es lo que se exige para poder cobrar de manera acumulada la prestación de desempleo y abandonar el país. Y no volver a España en 3 años. Efectivamente, ese es otro de los condicionantes que se exige para poder cobrar de manera acumulada la prestación de desempleo. En cuanto al análisis de cohortes, sí, evidentemente lo hemos hecho. De todas maneras, lo que presentaba aquí era simplemente un pequeño detalle de la edad media de los flujos y no pretendía realmente tratarlo de manera longitudinal, sino realizar una comparación simple. Lo que nos incomoda un poco es que realmente tenemos un flujo que comienza en el año 2002, ya casi muy cerquita de la crisis, y al que se empiezan a incorporar procesos de depuración en 2004 y 2006 que rompen la serie, y entonces eso complica todo tipo de análisis de cohortes que queramos realizar, pero bueno, las cosas son así. Y realmente la última de las preguntas que me ha planteado, la verdad no sé, me quedo más bien con la reflexión porque no tengo mucha respuesta sobre en qué medida los hombres tienen un patrón de circularidad más acusado por cuestiones vinculadas con el estatus legal o la posesión o no de papeles.
Pero bueno, sí que será una cuestión que podemos indagar en nuestro trabajo de campo porque disponemos de esa información, así que la verdad me quedo más bien con el apunte antes que poder ofrecerle ninguna respuesta y meter la pata, como se suele decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Al Colegio del Frontera Sur. Pasamos ahora al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de México. Sí, buenos días. ¿Sí? Bueno, antes que nada, déjenme decirles que ha sido muy interesante, les agradecemos mucho. Y aquí alguien del público quiere participar y posteriormente tomo la palabra. Hola, buenos días. Me llamo Yolanda Ángeles y a mí lo que más me llamó la atención fueron los puntos de tu conclusión. Digamos, el que más llama la atención es cuando tú dices trascender al homo economicus. En ese sentido, se puede entender que la cultura española y la cultura rumana tienen distancias y diferencias muy concretas. En ese sentido, mi pregunta abarcaría el hecho de, dentro de tu investigación, ¿has realizado algún tipo de análisis cultural en donde se pueda observar una especie de aceptación o renuencia a algo que podría llamar provisionalmente simbiosis cultural? O vaya, pues como estos intercambios culturales que se pueden dar entre ambas culturas, pues cómo se han estado presentando. Esa sería mi pregunta. ¿También hay algún otro estudiante que quiere participar? Ahorita le damos la palabra. A lo mejor dicen su nombre y de dónde son, ¿sí? Buenos días, tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Giovanna Solís, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a mí me queda una duda, me queda esa impresión de que estamos hablando únicamente de retornados de manera voluntaria, por esta cuestión que mencionaba del carácter estratégico en el retorno. ¿Tiene algunas cifras acerca de si esto es así? ¿Estamos hablando de gente que tomó la decisión voluntaria de retornar, o hay quienes lo hacen de manera involuntaria o quizás de manera forzada? Y también si podía ahondar un poco más acerca de cómo son los procesos de reinserción en el lugar de origen y los impactos que ese retorno tiene también en la comunidad de origen. Gracias. Bueno, tomo la palabra yo. Le agradezco muchísimo la presentación. Para mí, que estoy aquí presente, pero somos un equipo de investigación que estamos viendo migración a zonas vitivinícolas en España y en Estados Unidos. Pues en la migración en España, pues los rumanos es un contingente muy importante, ¿sí? Entonces por eso es especialmente interesante. Y tenía algunas preguntas puntuales en relación a eso. Entonces, la primera era en relación a la información de las bajas por caducidad de la información cuántica que están manejando. No sé si entendí muy bien, pero lo que quiere decir es que estas bajas se contabilizan a aquellas personas extranjeras que se les vence el permiso de residencia permanente. Si ese es el criterio, entonces quiere decir que no necesariamente sabemos que aquel que se le venció si sigue o no en España. Entonces es una pregunta, ¿sí? Entonces sabemos que se le venció el permiso, lo que no sabemos es qué pasó con esa persona, ¿es cierto? Esa es una primera pregunta. Luego, la segunda pregunta es con respecto a esta gráfica que nos muestras sobre que tenemos las bajas a país desconocido, las bajas por caducidad. Si realmente el 25, o sea, el porcentaje menor es lo que sabemos a dónde se fueron, ¿no? Entonces, suponemos que o estamos infiriendo que regresan al país de origen. Lo de país desconocido y país y bajas por caducidad no sabemos a dónde van estas personas, es un porcentaje muy alto. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿podríamos inferir que a lo mejor se están creando otro tipo de patrones, no necesariamente retorno, sino a lo mejor la configuración de nuevas estrategias migratorias circulatorias, no necesariamente con el país de origen,
sino con otros destinos para ir enlazando empleo en diferentes lugares, que podría ser en la misma Comunidad Económica Europea, no sé. Entonces, esta es una preguntita, y lo estoy pensando porque nosotros trabajamos en sector agrícola, o sea, sería diferente, esta es la última pregunta, lo que pasa en la construcción, que creo que tus datos o la reflexión está más referida hacia rumanos que trabajan en la construcción. Por ejemplo, lo que nosotros hemos encontrado en Ribera del Duero, que es lo que te puedo hablar, que sí hay gente que trabaja dentro de nuestro equipo en Utiel y Retequena, sí, pero bueno, te hablaré de Ribera del Duero. Los rumanos que están participando son el contingente principal, que participa sobre todo tanto en temporadas de mayor empleo, ¿no? Pero pongamos en la vendimia, y dentro de estas temporadas habría diferentes perfiles, por ejemplo, aquellos que estuvieron en algún programa en el pasado y que por lo tanto ya conocen el dueño de las bodegas y llegan en la temporada a trabajar, ¿no? Y nada más llegan en la temporada, pero no están establecidos, y están estos otros que están establecidos y que quizás regresaron, no sé, nosotros no estamos trabajando retorno, no sé qué, si parte de su grupo familiar, parientes han regresado, no sé, y también los que van como circulando. Entonces, no sé si por ahí tú tienes algo que nos puedas comentar, ¿sí?, con estas reflexiones, y muchísimas gracias, me parece muy interesante, y a ver si luego establecemos contacto. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Voy respondiendo también una a una en la medida en que he ido anotando más o menos. La primera de las preguntas, si he entendido bien, intentaba un poco ver en qué medida las diferencias culturales entre uno y otro país tenían algún tipo de impacto explicativo en el fenómeno del retorno. La verdad es que no hemos realizado ningún análisis cultural en sí, es decir, sí que en las entrevistas en profundidad, especialmente en los migrantes potencialmente de retorno, se les preguntaba qué tal se encontraban en España, qué les gustaba de España, es decir, típicas preguntas un poco relacionadas tanto con la integración social como si les gusta el país, es decir, como un potencial indicador de querer quedarse antes que retornar, ¿no? Y también les pedíamos que contrastaran los sistemas de valores, pues por ejemplo en relación a la familia, en cuestiones de relaciones de género, en una serie de cuestiones que nos compararan cómo veían los esquemas de valores aquí en Rumanía o aquí en Ecuador, para ver un poco qué valoraban más o si veían contrastes. Son preguntas que resultan interesantes y que en ocasiones provocan reflexiones curiosas, y en otras ocasiones la verdad es que se llenan de tópicos y de estereotipos. Así que no las hemos utilizado mucho, tampoco formaban parte ni de los objetivos ni de las hipótesis, pero desde luego es un tema interesante. En cuanto a los retornos voluntarios, la verdad es que sí, he hablado del retorno como un fenómeno voluntario principalmente, aunque alguno de mis entrevistados no era un retornado voluntario, sino que bueno, pues tuvo problemas con la justicia y casi era un escapado, un fugitivo, pero bueno, un caso un poco peculiar. En cualquier caso, en las estadísticas se recogen también los retornados, digamos, las personas repatriadas, las personas que han salido de España con una orden de expulsión que se ha ejecutado. En las estadísticas están efectivamente contabilizados, pero nosotros en el proyecto nos hemos querido centrar en el retorno voluntario, en el que hay un proceso de toma de decisión ante una serie de circunstancias y se desarrolla una estrategia para volverse y un proyecto de retornar. Si les interesa, España sí posee estadísticas de procesos de repatriación, de órdenes de expulsión que se dictan y que se ejecutan, digamos, de todo el retorno forzoso, pero no las hemos incluido en el análisis porque nos interesaba centrarnos en el retorno voluntario. En cuanto a los procesos de reinserción, la verdad es que hemos hecho un proyecto que hemos prácticamente abordado todo el mundo cuando casi acababa de llegar a origen. En el fondo, la mayor parte de las personas que hemos entrevistado que habían retornado llevaban muy poco tiempo a las comunidades de origen y la sensación es que prácticamente acababan de caer allí, ¿no? Y quizás también por ese momento inicial de retorno, una de las cuestiones que más preocupaba y que más surgía en los debates y por las que los migrantes retornados se esforzaban más en mostrar era la cuestión de
dónde los iban a ubicar sus vecinos en la escala de estructura social. Es decir, no saben nada de lo que he hecho en España, o relativamente, o lo saben de manera indirecta, he estado X años allá, entonces yo ahora tengo que mostrar o que me ha ido bien o que me ha ido mal. Había un poco toda esa preocupación de que me consideren y que me tengan en cuenta que yo ahora ya no soy el que era, que me ha ido mejor o que me ha ido de esta manera, ¿no? Había toda esa serie de preocupación que yo creo que también obedece un poco a que hemos entrevistado migrantes prácticamente recién retornados, que llevaban 1 año, 2 años, como mucho 3 años de retorno. Había algún caso un poco más extraordinario que llevase más tiempo, pero en líneas generales no llevaban mucho tiempo retornados. Y creo que eso era el principal elemento en cuanto al proceso de reinserción, ¿no? Era tanto la principal preocupación de los migrantes y de los vecinos de la comunidad, como la principal cuestión que surgía cuando se hablaba de en qué habían invertido las remesas, cómo habían tomado la decisión, cómo le estaba yendo allí, era la cuestión más recurrente, ¿no? De dónde se estaban ubicando en la estructura social de la que se habían separado un tiempo antes. En relación a las famosas bajas por caducidad, que tan problemáticas son, creo que lo expliqué demasiado rápido, porque como no afectan al colectivo rumano, sino que solo afectan a los ciudadanos de terceros países, es decir, no comunitarios, pues las pasé un poco rápidamente. En cualquier caso, las bajas por caducidad se introducen con una de las últimas reformas de la Ley de Extranjería en el año 2006, e implican que todas aquellas personas de un tercer país, es decir, no comunitarios, que no tengan una autorización de residencia permanente, por lo tanto, que tengan una autorización de residencia inicial, de primera o de segunda renovación, es decir, esos 3 tipos de permiso, están obligados a renovar su inscripción padronal cada 2 años. Están obligados a renovarla con independencia de que se queden en situación irregular. Es decir, no tiene ninguna implicación para los permisos. Simplemente están obligados a volver a inscribirse en el padrón cuando pasen 2 años. Reciben una carta del registro municipal en la que le dicen, pues le faltan a usted un par de semanas para que le caduque su inscripción padronal, por favor pase por aquí y diga usted que sigue viviendo aquí. Si esa persona no lo hace, pues es borrada de ese registro y, como he dicho, pues esa baja se considera pues que ha caducado su inscripción y se cuenta como una emigración al extranjero de la que se desconoce el país de destino. Esto es problemático, ¿por qué? Pues porque en ocasiones una persona no cambia su información en el registro municipal cuando se muda 5 calles más abajo, porque lo considera quizás un poco inútil. Entonces, claro, lo pueden estar dando de baja porque recibe la carta en su anterior domicilio del mismo municipio de allí al lado. Él ya se ha mudado a un domicilio cercano, pero ya no recibe la carta, no se acuerda de renovar y lo dan de baja. Sí, estas circunstancias pasan, pero lo más probable es que afloren esas personas como nuevas inscripciones y ya se ajuste. ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento se dará cuenta de que tiene que hacer algún trámite, de que no le están llegando los papeles, entonces irá a actualizar su información. Es lo que entendemos que suele pasar. ¿En qué medida estas bajas por caducidad no son emigraciones al extranjero o no son retornos y son otro tipo de procesos? Pues realmente no tenemos ninguna evidencia para saberlo. Lo que sí sabemos es que de la emigración de extranjeros con destino desconocido, el 85% es a su país de nacimiento, por lo tanto, retorno, y el restante 15% es una emigración a un tercer país, que puede ser el país de la pareja, o puede ser un tercer país con el que no se tenga relación, o un tercer país con el que se estaba considerando emigrar en otras circunstancias. Podemos aplicar esa misma proporción a los restantes flujos de los que desconocemos su destino, pero tampoco tenemos ninguna evidencia para decir que esas bajas por caducidad tienen un destino diferente y que los emigrantes quieran decir que vuelvan a su país de origen, pero no que se van a un tercero. Es raro pensar que eso pueda ser así, por otra parte. De todas maneras, insisto en que las bajas por caducidad están inflando el registro de la emigración, pero el registro de la emigración es tan complicado en España o en cualquier país en el que se intente registrar la emigración que tenemos ya una infraestimación crónica. Así que de momento yo creo que, a pesar de que las bajas por caducidad no son fiables, como lo tenemos tampoco en muchas otras maneras, se están contrapesando una cosa con la otra, ¿no? Esa es un poco la circunstancia. Pero bueno. Y por último,
La cuestión del sector de empleo, la verdad es que me he centrado un poco en la construcción, porque sí que es cierto que buena parte de los rumanos, hombres entrevistados, habían trabajado previamente en España en el sector de la construcción, que es un sector bastante importante de empleo migrante y de empleo de la migración rumana. Sí es cierto que hay otro tipo de patrones migratorios que ya incorporaban una circularidad desde el inicio, desde su concepción, y que eran trabajos de temporada agrícola, que en ocasiones se volvían permanentes cuando se conseguían enganchar temporadas de distintos productos agrícolas, pues que se sucedían un poco en el tiempo y se iba de un sitio para otro. Y en muchas ocasiones en España se ha considerado, por parte de los que han analizado el mercado laboral de los inmigrantes, el sector agrícola como un sector puerta de entrada, ¿no? Un sector que es un nicho en el que los migrantes empiezan a trabajar, pero como es un trabajo pues tan intensivo, tan precario y tiene unas condiciones pues tan duras, en cuanto pueden progresar y salir de ese sector, pues escapan un poco hacia otros sectores como la construcción, que estaban pues hasta hace relativamente poco mejor remunerados, ¿no? Es por eso que buena parte de los rumanos entrevistados pues trabajan en construcción y muy poquitos en el sector agrícola. Creo que eso es más o menos todo, si no se me ha quedado nada, así que también muchísimas gracias. ¿Queda algo pendiente? ¿La Universidad del Sur de California? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Permite de alguna manera contrastar, aunque yo sé que son muy diferentes los patrones migratorios y las circunstancias en el caso México, Estados Unidos y en el caso en Europa, pero creo que es importante en el sentido de ver las diferentes dinámicas que se presentan en diferentes espacios geográficos. Y agradezco mucho la puntualización que hiciste al final cuando mencionas que también hay que hay porcentajes de órdenes de repatriación y de expulsión forzada, porque me quedaba un poco esa sensación como de que la situación en España es como muy perfecta con respecto a la población migrante, ¿no? O sea, me estaba quedando como con esa sensación de que los migrantes regresan, pues de alguna manera, autónomamente porque quieren, y que bueno, tienen como seguro de desempleo y que 3 meses regresan. Entonces como que un poco la percepción cuando yo estuve en España en el 2008, que empezaba pues precisamente la crisis, como un poco la cuestión xenofóbica con respecto a las comunidades migrantes. Pero bueno, me gustaría, ya yendo directamente a la pregunta, que si podías presentar algunos de esos porcentajes de las personas que son expulsadas o repatriadas, y cuál es el criterio que existe con respecto a esta población, es decir, ¿por qué es que son expulsadas? Obviamente en el caso a mí me interesa porque, bueno, acá en Estados Unidos hay todo un, pues un proceso de deportaciones muy fuerte. Entonces quisiera saber cómo es que manejan allá en España, bajo qué criterios la gente repatriada. Y me gustaría también saber si pudieras tú desarrollar un poco más el asunto con respecto al país de origen, en este caso con Rumanía, en cuanto, por ejemplo, hemos estado discutiendo en diferentes presentaciones aquí en el seminario con respecto a esta estigmatización que se da alrededor de los migrantes que regresan. No sé si en el caso de los rumanos, en el trabajo de campo que realizaron, ¿cuál es esa situación? Si hay alguna estigmatización, aunque claro, aquí el asunto de que regresan voluntariamente puede ser distinta, pero quisiera saber cuáles son algunos de los procesos que se viven cuando regresan los migrantes, que se dan precisamente en los países de origen, en este caso pues Rumania, pero no sé si podrías hablar en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, el tipo de programas que se presentan a nivel de gobierno por parte de los países de origen. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Realmente la cuestión del retorno forzoso es complejo. En el caso de los rumanos es realmente muy minoritario, es más importante en el caso de otros colectivos, principalmente de origen africano, senegaleses, por ejemplo. Realmente, claro, la situación México-Estados Unidos y la situación de España con respecto a los migrantes a los que abrimos orden de expulsión es muy diferente. Expulsar a un mexicano de Estados Unidos es muy económico. Expulsar a un senegalés de España es muy caro, porque requiere, pues evidentemente, o bien comprar un pasaje de avión, o bien lo que se está haciendo últimamente, que es fletar un vuelo charter. Entonces ya a varias personas que tengan una orden de expulsión abierta, pues ya concentrarlas en ese mismo avión, pero realmente es muy, muy costoso. Por lo tanto, no tengo aquí la cifra exacta, así que tengo miedo de decirlo, pero de todas las órdenes de expulsión que se abren, cuando se detecta que una persona está en situación irregular, se abre una orden de expulsión o se le interna en un centro de internamiento de extranjeros, pues de todas las órdenes de expulsión que se abren, yo creo que no se ejecutan ni el 15%. Es decir, hay muchas personas en una especie de limbo jurídico con una orden de expulsión abierta en España que no se lleva a término. Y el total de expulsiones anuales, pues no sé en cuánto estará ahora mismo. Tengo los datos, pero es que no los tengo aquí. Se los enviaré gustosamente porque sí que tenemos una serie temporal de expulsiones en función del tipo de expulsión, de las órdenes que se dictan, de las que se ejecutan. O sea que si le interesan los datos sí se los puedo remitir, pero en cualquier caso es un número de 20.000, 30.000 al año, por darle un orden de magnitud, que luego son 35.000 y ya estoy yo aquí. Pero en cualquier caso, para que se quede con un cierto orden de magnitud, que es muy, muy, muy inferior al retorno voluntario. Por lo tanto, es un proceso a nivel de derechos humanos extremadamente importante, a nivel de análisis de políticas de control migratorio extremadamente importante, a nivel de análisis de las circunstancias que se producen en los centros de internamiento de extranjeros, fundamental. A nivel cuantitativo, sobre el proceso de retorno, es anecdótico. Y por otra parte, los colectivos que estamos analizando, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, marroquíes y rumanos, no son los más representativos en los procesos de expulsión de migrantes. Así que también queríamos un poco analizar más bien procesos de toma de decisión de retorno, de proyectos, de inversión. Nos interesaba un poco más la vertiente más autónoma y voluntaria, que también tiene su parte, digamos, por supuesto dura y su parte condicionada por las circunstancias de precariedad que se viven en España, en las que viven los migrantes, pero que evidentemente no son obligadas ni forzadas por los Estados. La segunda de las cuestiones, creo que Diego está más capacitado que yo para responderla, en relación a las políticas de retorno de los países de origen, porque Rumanía prácticamente no tiene política de retorno. Antes del inicio de la crisis económica habían desarrollado un plan de retorno que bueno, básicamente era una campaña más mediática que no tenía mucho por detrás, pero bueno, políticamente sí que generó mucho debate interno en Rumanía, incluyó varias visitas a España. Concretamente había 2 programadas a 2 de los municipios españoles que más migración rumana concentraban. La primera se celebró y era, pues bueno, pues decían que había posibilidades de creación de un montón de puestos de trabajo y animaban a la gente a retornar y bueno, y que les reconocerían sus cualificaciones y todas estas cuestiones. La segunda de las reuniones previstas ya no se llegó a celebrar porque estalló la crisis económica y el plan de retorno quedó completamente en suspenso. O sea que Rumanía como tal no tiene programa de retorno, digamos, para estas cuestiones, pero sí el resto de países latinoamericanos de los que he hablado. No sé si Diego quiere comentar algo. Sí, hay un reciente trabajo de William Mejía y Yolanda Castro, en el que puedes encontrar esa información más detallada, pero te adelanto, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Paraguay tienen programas de retorno. Quizás el primero fuera la Ley de Incentivos Migratorios de Perú. No es un programa en sí, simplemente era una ley que facilitaba la incorporación productiva y económica de los retornados peruanos. ¿Facilitaba cómo? Bueno, pues exonerando tributos para poder traer
el menaje, las cosas de casa, podían traer también, tenían exoneraciones para importar los vehículos, los coches que tenían, herramientas o equipos profesionales. Después de eso, en el 2009 Perú tiene un programa Mi Vivienda, que consiste en dar crédito para la compra de una vivienda desde el exterior a los peruanos que quieran retornar. Y en el 2009 tiene un plan Produce, que es un asesoramiento para los retornados que quieren iniciar una empresa en el país. Estos programas para retornados emprendedores o que quieren montar algún negocio están en casi todos los países suramericanos que tienen programas de retorno. Pero para no ser muy largo te enumero. Mira, Bolivia en el 2010 puso en funcionamiento el proyecto piloto de retorno productivo. Colombia en el 2009 tiene el plan de retorno positivo. Y también el Bienvenido a Casa. Bienvenido a Casa es un programa de retorno de la Municipalidad de Bogotá. Y hay otra municipalidad en la zona cafetera, en el centro del país, en la montaña, en Risaralda, que se llama Bienvenido a tu Tierra. Ecuador quizás fue el primero en desarrollar un programa de retorno como lo conocemos, es decir, un programa con ayuda en cuanto al pasaje en el avión, asesoramiento, ayuda económica también, una pequeña ayuda a la vuelta, a la reinserción y asesoramiento. Se llama Volver a Casa y empezó en el 2008. En ese mismo año empezó también un programa para emprendedores productivos que se llama el Fondo Cucayo, creo que hizo referencia antes la profesora Antía, y en el 2009 puso en funcionamiento lo que llaman la Banca del Migrante, que es un fondo que da crédito de bajo interés a los retornados para comprar o mejorar tanto la vivienda como sus negocios. ¿Qué más puede haber? Colombia, Paraguay tiene desde el 2010 Mi País, Mi Casa. Y bueno, me queda Brasil, pero no es un programa de retorno. Lo que tiene Brasil desde el 2010 es un desarrollo de lo que llaman la Guía de Retorno a Brasil. Y esta guía en realidad está asociada a muchos centros en la frontera brasileña, pero yo creo que está dedicado no solamente a la migración, al retorno exterior, sino al retorno intraamericano, de las personas que llegan de otros países latinoamericanos. Eso en cuanto a los programas, pero te remito a la obra de William Mejía, donde puedes encontrar a lo mejor más información. Muchas gracias. ¿Algo? Sí. ¿Alguna pregunta que pueda haber por ahí? A ver, aquí en el COLEF, más bien a través de Facebook, hay un par de preguntas, pero las dos están muy relacionadas. Las dos preguntas que nos hacen, que les hacen más bien en Facebook, están relacionadas con las políticas de retorno por parte del gobierno español y cómo han evolucionado esas políticas después de la crisis, es decir, ¿qué diferencia entre las políticas que se dieron de retorno entre 2000-2004, dice aquí una de las preguntas, y lo que sucede después de 2008? ¿Tú o yo? Bueno, pues tienes respuesta relativamente fácil, pero me voy a extender. Prácticamente no hay evolución porque con anterioridad a la crisis solo teníamos un programa de retorno. Era un programa de asistencia humanitaria, se llamaba concretamente, creo que lo comenté. El programa de atención social. El programa de atención social, que era un programa que se llevaba en cooperación con la OIM y que permitía a personas en extrema vulnerabilidad o incluso en situación irregular facilitarle pues un permiso, Estos son los tres, sí, hasta el 2012. Pues facilitarle medios para que pudiera comprar un pasaje y tuviera cierto dinero de bolsillo para volver a su país de origen. Y bueno, pues era un pequeño programa que abarcaba muy pocas personas y era pues eso, con carácter humanitario, de atención social.
y ese era el único que existía con anterioridad a la crisis. Con la crisis se han desarrollado dos, que los he mencionado en la presentación, el programa APRE y el programa de retorno productivo, este último en 2010, por lo tanto es muy reciente. El más importante numéricamente es el programa APRE, que es un programa que permite el abono acumulado de la prestación por desempleo que tengan los migrantes en el caso de tenerla. En este caso, pues, por ejemplo, más o menos entre 2009 y 2013 a este programa se han acogido 11.000 personas y en el programa de atención social entre 2009 y 2013 se han acogido 12.000 personas porque ha aumentado sus fondos con la creación del Fondo Europeo de Retorno, el programa de atención social, el APRE y por último el de retorno productivo, que es anecdótico, han aumentado sus fondos y por lo tanto han empezado a abarcar a bastante más gente de la que abarcaba el programa de atención social antes de la crisis. De vuelta al programa APRE, el programa de abono acumulado de las prestaciones de desempleo permite cobrar en dos momentos la prestación por desempleo que se haya generado durante el trabajo regular en España, uno antes de retornar y el otro una vez retornado. Implica la devolución de los permisos de residencia y el compromiso de no volver a España durante 3 años. Y a cambio pues se facilita ese abono acumulado de la prestación de desempleo, se paga el billete de avión y pues creo que algún dinero de bolsillo para el viaje. En eso consiste. El último de los programas, que es el más interesante y que surge un poco a raíz de las críticas que se hacían a estos dos, porque no llevan acompañado ningún tipo de medidas de acompañamiento que facilitasen la reinserción de los migrantes de retorno, es el denominado Programa de Retorno Productivo, que empieza a funcionar en el año 2010 y que entre 2010 y 2013 ha atendido a 452 personas, por eso digo que es anecdótico, porque realmente ha habido muy pocas personas que se han podido acoger a él, y que sí que implica por parte de los migrantes que tienen intención de retornar, la presentación de un plan de negocios relativamente sólido, y en función de la evaluación de ese plan de negocios, pues se le conceden unos fondos que una vez retorne, pues pone en marcha para montar esa idea de empresa o de negocio que el migrante tenga. Además se paga también el billete de avión y ese pequeño dinero de bolsillo, y los compromisos de devolver el permiso de residencia y no volver a España durante un periodo de 3 años son idénticos que en el caso del programa APRE. En su conjunto estamos hablando entre los años 2009 y 2013 de unas 24.000 personas que se han acogido a cualquiera de estos 3 programas, con lo cual tienen una importancia muy pequeña. Pues me está aquí diciendo Diego que en torno al 1% del retorno estimado a través de la estadística de variaciones residenciales, así que digamos que en magnitud suponen muy poco, aunque es cierto que han tenido mucha atención mediática y política. Y básicamente estas casi 25.000 personas que se han podido acoger se reparten entre el programa de atención social y el APRE de abono acumulado del desempleo. El productivo es muy minoritario. No sé si más o menos he respondido a la pregunta. Era esa, ¿no? Sí. Sí. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí entre nuestros estudiantes. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, te puedes acercar porque el micrófono... Sí, va a ser. Tenemos problemas. Cómodo. Ese es el micrófono. Sí. Vale. Mi pregunta tiene que ver con la reintegración y los menores, porque por lo general cuando hablamos de la reintegración de los retornados se habla de una reintegración laboral, bueno, también social, pero me gustaría saber si se ha visto en las entrevistas qué supone para los menores el retorno. O sea, por lo general es una población que es ignorada en la toma de decisión por los familiares, pero creo que es relevante tenerlo en cuenta, porque muchos de ellos pueden haber sido socializados aquí y también educados en el sistema educativo español. No sé si eso tiene un efecto a la hora de volver a Rumanía, porque es probable que sus padres sí que les hayan enseñado el idioma, pero puede ser que su conocimiento sea más coloquial o familiar y que no tengan ese nivel académico. Y no sé si los padres, a la hora de tomar la decisión, tienen en cuenta que los menores pueden retroceder en un curso o esos temas. Y luego, en relación a los adultos jóvenes, no sé si se ha observado que en el caso de que ellos quieran permanecer en España y los padres retornen, si los padres se plantean la circularidad, un retorno pero con circularidad.
Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, ya que estamos. Sí, ¿no? Bueno, pues entonces respondo. La verdad es que es muy interesante la cuestión de los menores. En general, la cuestión de la familia, ¿no? Comunidad en la que se toman decisiones o se barajan ciertos elementos para decidir o no retornar. En el caso de los rumanos es bastante particular la cuestión de los menores, porque hay una cuestión que suele salir con cierta frecuencia en las entrevistas y es una cierta crítica al sistema educativo español, y que consideran que el sistema educativo rumano es mejor que el español, y que a veces incluso cuando hablan de todo el conjunto de motivaciones para el retorno dicen, bueno, mis niños van a empezar a ir pues a lo que sería el instituto y bueno, está mejor en Rumanía, así que también mejor volvernos porque van a estar mejor. Y sí que también muestran preocupación por la cuestión del idioma, ¿no? Sobre todo porque a veces suele ser un cierto tiro y afloja en las relaciones entre los padres que intentan enseñarles a hablar rumano, y a veces pues los niños que pues se revuelven y no quieren aprender rumano. Entonces pues cuando el proyecto de retorno se va gestando a lo largo del tiempo, existe pues como más presión a los niños, ¿no? Para que mantengan el idioma y facilitarles a los padres ese proyecto de retorno, ¿no? Pero yo creo que sí que a medida que los niños, digamos, ya tienen una edad para razonar, sí que es un elemento de conflicto en las familias, ¿no? A lo que se suma las dificultades que tienen las familias migrantes en España para poder conciliar empleo y familia, y que a veces incluso la toma de decisión pues también tiene que ver con me es más cómodo que mis hijos estén allá porque los voy a poder cuidar mejor y no voy a tener que andar de aquí para allá, ¿no? En cuanto así hemos visto estrategias de padres que hacen migración circular y dejan a los niños aquí, la verdad es que no, porque en cualquier caso los migrantes rumanos que tienen hijos en España suelen ser hijos bastante pequeños. Hay muy pocos que todavía que ya tengan hijos en edad de transición al instituto, en edad en la que ya puedes dejarlos con alguien sin muchas preocupaciones, digamos. Y bueno, creo que esto más o menos es la respuesta que puedo dar. Bueno, pues si me permites, María, Adelante. como ha habido comentarios sobre la circularidad, ¿qué podríamos haber encontrado nosotros en cuanto a la circularidad? Antía ya adelantó que es diferente el caso de Marruecos y el caso de Rumanía. En Marruecos se da realmente una circularidad por la proximidad y por la facilidad de paso. En el caso de Latinoamérica no hay esa facilidad, pero lo que quiero apuntar yo es que a varios entrevistados nos decían que era un paréntesis la vuelta, que en cuanto cambiara la situación de España, ellos estaban pensando en volver. Esta decisión no todos la tenían en el momento de tomar el retorno, sino que algunos la tomaron una vez retornados, y que pensaban que, dada la situación en la que estaban y la dificultad del proceso de reinserción, pensaban volver en cuanto España se mejorara. Y esto pasaba en Ecuador, en Colombia y en Bolivia. Eso era todo. Espero que le haya solventado algunas dudas que había por ahí. Sí, bueno. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues por aquí, por España, no tenemos más preguntas y les agradecemos a todos muchísimo el interés que habéis mostrado por esta conferencia. Pues al revés, muchas gracias por la conferencia tan interesante y efectivamente todas las preguntas que dieron lugar a respuestas también que son casi como una segunda conferencia. Nada más me quedaría invitarlos a la próxima sesión que está a cargo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta será el 13 de junio y la presentará el doctor Luis Guarnizo de UC de la Universidad de California en Davis. Entonces pues los invito a todos el viernes 13 de junio a la misma hora a esta siguiente conferencia. Y muchas gracias nuevamente.